He titulado el mensaje el día de hoy, Alcanzando lo que Dios tiene para el nuevo año. Nuevo año, alcanzando lo que Dios tiene para mí. Es como yo tener la convicción y la seguridad de que en esta etapa que los hombres nos gusta celebrar, es una muy buena etapa para iniciar algo completamente nuevo. Yo no sé, pero es interesante porque a la humanidad, leía un artículo de una psicóloga, decía, la humanidad le gusta vivir por años. Usted dice, hace 5 años cuando llegué a este país, hace 12 años cuando tuve mi primer hijo, hace 7 años cuando empecé esta relación de pareja con este hombre o con esta mujer, y mencionamos años, y esos años nos va como diciendo, vamos bien o vamos mal, y nos ayuda para decir como que el tiempo está pasando y que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. Y qué hermoso nosotros poder el día de hoy, cuando ya que nos gusta como vivir de año en año, nosotros el día de hoy tomar una buena motivación, una buena inspiración, una buena promesa para en este próximo año poder caminar en la dirección que Dios tiene para mí. Me encantó el versículo que Nora estaba compartiendo con cada uno de nosotros hoy, cuando el Señor dice a través de su escritura que tiene cosas escondidas para nosotros que todavía nosotros no conocemos. ¿Quién cree eso? Están allí para nosotros, pero que solamente a través de Él nosotros las vamos a poder alcanzar. Ahora, les tengo una mala noticia. Hay una universidad en Pensilvania que hizo un estudio acerca de las promesas de inicio de año. Y dijo lo siguiente: las promesas de inicio de año son muy bonitas, pero solamente de cada 10 personas, una persona las logra. Y yo me quedé aterrado. Y después el artículo empezaba a decir, ¿por qué de 10 solamente una persona las logra? Porque son emocionales. Empezó una nueva época, me doy cuenta que todavía no lo ha hecho, me doy cuenta que todavía estoy en esta situación en que no tengo que estar, me doy cuenta que estoy en este pecado, me recuerdo que tengo potencial y puedo hacer más, recuerdo que tenía propósitos y sueños del pasado, entonces los desempolvo y quiero empezar a vivir con ellos. ¿A quién le ha pasado? Gracias por su honestidad. ¿Ah? Hubo como 200 honestos nomás, los demás dejaron su mano ahí. Pero qué lindo que nosotros podamos pensar en este 2022, revisar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, revisar las metas, revisar nuestros errores, revisar lo que nos tiene atado, revisar lo que no nos permite avanzar y poder caminar en esa dirección que el Señor ha marcado desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Hay un verso que está en Proverbios 29:18 y es un verso muy conocido y es algo que usted tiene que tenerlo si usted realmente quiere seguir avanzando en el camino del Señor. Y escuche lo que dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Pero me quiero quedar en la primera parte porque dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Otra versión dice, se pierden. Otros podrían decir, no llega a la meta. Otros podrían decir, llego a una meta que no había planeado, algo completamente equivocado. Mi mamá siempre me enseñó algo, me dice, si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Si no sabes para dónde va, cualquier camino te sirve. Ya siempre me contaba un cuentico de Alicia en el País de las Maravillas, que se encuentra con un viejito y él le preguntaba al viejito, ¿y por dónde debo tomar? Y el viejito le decía, si no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Si yo no tengo claro hacia dónde tengo que llegar, cualquier camino no sirve. Por eso la Escritura dice, donde hay visión, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Por consiguiente, si volteamos el versículo y decimos, donde hay visión, nosotros podemos llegar a lo que Dios preparó para nosotros.
Y lo lindo el día de hoy es que yo estoy seguro de que cada uno de nosotros, el Señor ha sembrado en nosotros algo, ha puesto un sueño, ha puesto una voz, ha puesto algo en nuestro corazón. La palabra de Dios nos deja a nosotros muy claro que nosotros debemos crecer a la imagen, a la semejanza de Cristo, que nosotros debemos crecer a la estatura de Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios, que tenemos que crecer a la estatura de Cristo Jesús. Ahora, ¿estoy igual o ya me estoy apequeñeciendo o estoy siguiendo creciendo ante Él? Porque lo que pasa en mi vida espiritual es diferente a lo que pasa en mi vida natural. En mi vida humana, entre más mayorcito me vuelvo otra vez, empiezo a echar para abajo, ¿no? Ya los zapatos le empiezan a quedar grandes y usted dice, no, yo era 40, ahora soy 38. Espere lo que le viene. ¿Sí me van a entender? Ahora, en nuestra vida espiritual tenemos que seguir creciendo a la estatura de Cristo Jesús. Déjenme les digo cómo se llama ese proceso. Ese proceso se llama santificación. Es el proceso del cristiano de cómo crecer a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, yo tengo un modelo, yo tengo una meta que es Cristo y yo camino hacia esa meta, hacia ese estatura, quiere decir, estoy caminando a alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Ahora, si no tengo una meta, termino en el aeropuerto equivocado. Hay una historia muy interesante en el año de 1976, donde se dice que un avión de TWA, creo que era la historia, dice, de una empresa americana, fue al aeropuerto de Cancún. El aeropuerto de Cancún tenía una torre de madera que todavía se dice que está en una de las calles de Cancún. Y la torre de control del aeropuerto era de madera. Estaba empezando todo el desarrollo de la península de Yucatán para el turismo. Y dice que un avión aterrizó en el aeropuerto antiguo, porque el aeropuerto lo habían hecho nuevo y en el 75 se habían pasado. Y en el 76, un piloto que nunca había ido, vio las señales que quedaron del aeropuerto antiguo y dice la historia que aterrizó allí. Y cuando hablaba con la torre de control le decía, por favor, mándeme la ayuda para bajar todo. Y el del control le decía, no veo el avión por ninguna parte. Pues claro, había aterrizado en una pista abandonada que ya era o estaba empezando a ser una avenida en la ciudad de Cancún. Ahora, ¿por qué le pasó eso? Porque no tenía claro para dónde ir. ¿Sabes cuál es la meta de este 2022? Que tú y yo no aterricemos en la pista equivocada. Que tú y yo no aterricemos en la pista que ya es la antigua pista, que no aterricemos en la vida antigua, que aterricemos en lo nuevo que Cristo el Señor tiene y preparó para ti y para mí en este 2022. Y si yo entiendo eso, entonces tengo que ser intencional para poderlo alcanzar. Hay un relato bíblico que usted de pronto conoce de un hombre llamado Nehemías. Y yo quiero caminar el día de hoy por este texto, porque este texto nos da unas claves tan claras, tan precisas, para nosotros poder avanzar y poder caminar a una visión que el Señor me ha regalado para mí. Ahora, déjame decirte algo, hay algunas características que tiene la visión que viene de Dios. Y es importante que tú la sepas. ¿Qué es una visión? Primero te lo explico de esta manera. Una visión es una imagen en mi mente de algo que todavía no está en mí. Es una imagen de mi futuro que todavía no está. Entonces, cuando yo tengo visión, digo, voy a caminar en esa visión. Quiere decir, tengo una imagen, creo una imagen en mi mente de algo que todavía no está. Cuando el Señor le dijo a alguien que está aquí, usted va a poner un restaurante y va a tener estas características, usted empezó a pensar en ese restaurante, lo creó en su mente. Está el restaurante, no está, pero usted está pensando en ese restaurante, ya lo dibujó en su mente, ya tiene la idea y empieza a caminar hacia una imagen que tiene en su mente. Pero el propósito es llegar y establecer el restaurante. El Señor le dijo, usted va a tener una familia y usted empieza a orar por esa familia y sus hijos van a ser de bendición para otros. Entonces usted dice, ok, voy a impulsar mi familia para que llegue a esa visión.
a lo que el Señor puso en mí, pero yo tengo que ser intencional, porque si no se queda solamente en una imagen para mí. Nehemías era un judío que estaba viviendo en el exilio de Babilonia. Había nacido en el exilio, pero tenía una muy buena oportunidad de compartir a alto nivel. Nehemías era un copero, y los coperos en ese tiempo tenían una relación muy cercana al rey, porque los reyes morían envenenados. Entonces los reyes generaban un lazo de conexión con el copero, porque el copero era el que probaba todo y cuidaba al rey de que todo le cayera bien. Y Nehemías empezó a tener unos privilegios especiales, pero un día recibió noticias de que Jerusalén estaba completamente desbaratada, de que las murallas de Jerusalén se habían caído, de que todos los ejércitos pasaban por ahí y hacían con la ciudad de Dios, como él la llamaba, lo que ellos querían. Y la ciudad no tenía protección, y el pueblo de Dios no tenía protección. Entonces Nehemías empezó a tener una carga en su corazón. Y escuche lo que dice Nehemías capítulo 1 versículo 4. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Al escuchar esa noticia me senté a llorar. Quiere decir, le creó algo emocional. Hice duelo. Quiere decir, vivió ese momento difícil, pero no se quedó solamente llorando. Mire lo que pasó. Dice, hice duelo por algunos días. Y después, ¿qué hizo? Según la escritura, ayunó y oró. ¿Quién está listo para ayunar este primer mes del año? Le quiero que diga amén, porque el próximo domingo vamos a tener la cena del Señor y va a haber un desafío. Vamos a entrar en un tiempo de ayuno y oración por los siguientes días del mes de enero, con un propósito. Vamos a buscar su voluntad, y su voluntad solamente se encuentra con oración y ayuno. Déjeme explicarle un poquito qué es el ayuno. El ayuno es cuando yo me limito a algo que me consume, que me gusta, que me encanta, y yo lo pongo ahí. Yo le voy a dar el ejemplo. Yo muero por el pan. Tengo un problema de pan, se nota, ¿no? Es impresionante. Y cuando yo lo pongo de verdad a un lado, tengo que hacer un sacrificio fuerte. Quiere decir, lo pongo a un lado y digo, siempre que piense en el pan voy a pensar en el Señor y en lo que el Señor va a hacer para mí en el 2021. Si alguien tiene una obsesión por la tecnología, dice, ok, yo pongo la tecnología a un lado y voy a hacer ayuno de la tecnología. Y digo, ok, voy a quitar algo que a mí me encanta para decir, voy a entrar en búsqueda del Señor. Entonces, vamos el próximo domingo a tener ese reto, porque yo estoy seguro que Dios tiene cosas tan lindas para cada uno de nosotros, que solamente a través del ayuno y la oración y esa búsqueda intensa de nuestro Dios, nosotros podemos descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, una visión del Señor, porque usted de pronto está pensando ya en el sueño, usted de pronto está pensando en algún deseo. Usted está diciendo, yo creo que el Señor me dijo que yo tengo que alcanzar eso. Pues déjeme decirle algo antes de que piense en características de una visión que viene de Dios. Una visión que viene de Dios tiene el propósito principal de honrar y glorificar a Dios, no a usted, ni a mí. Ya no le gustó. De honrar y glorificar a Dios tiene el propósito de extender el reino de Dios. No se preocupe si el Señor le ha dicho usted va a tener una compañía y usted va a crecer su compañía. Bueno, esa compañía el Señor la va a usar para extender el nombre de Dios. Ahora, escuche esto. Va a traer bendición a otros. Va a traer propósitos divinos. Se confirma a través de la oración y está firmada en la Escritura. Cuando yo tengo una visión de Dios, me va a traer una cercanía a mi Dios y no me va a alejar de Él. Eso es una visión que viene del Señor. Tiene que tener algunas características claves. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Lo que hace Nehemías cuando recibe esa carga, porque Nehemías se da cuenta de que Jerusalén no tiene murallas, de que todo el mundo hace con Jerusalén lo que quiere. Nehemías empieza a orar y empieza a prepararse. Y hay 4 palabras claves
que Nehemías tiene en su corazón para enfrentar lo que viene? Primero, oración y devoción. Diga conmigo, oración y devoción. Recuerde que usted tiene un canal abierto con el Señor. Recuerde que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que usted pueda hablar con el Dios Todopoderoso en todo tiempo y a todo momento. Es un lujo lo que usted y yo tenemos. ¿No te has dado cuenta? Es un lujo lo que tú y yo tenemos cuando nosotros entramos en adoración al Señor y sabemos que el Dios creador del universo nos escucha. El Señor Jesús abrió ese camino. Entonces, oración y devoción. Pasión. ¿Cuál es la pasión? Es la fuerza que mueve el corazón. ¿Y qué es el corazón? Es donde están mis pensamientos, es donde están mis decisiones. Y si la fuerza que mueve mi corazón está enfocada en la escritura y conectada en la oración y devoción con el Señor, voy a moverme a lo que Dios tiene para mí. Anticipación. Diga la palabra anticipación conmigo. Quiere decir, me preparo. No me tiro así solamente. Anticipo lo que va a venir. Y número 4, propósito. Hay algo que va a pasar en mi vida. Yo le quiero invitar a usted el día de hoy a que piense que en este año usted va a ser una persona de oración y devoción. Usted va a ser una persona de pasión. Usted va a ser una persona de anticipación. Se va a preparar, va a buscar, va a analizar, va a hacer la tarea de lo que es nuestra parte para poder llegar a lo que Dios tiene para mí. Y propósito, va a caminar en un propósito. Entonces, la pregunta hoy sería, ¿cómo caminar el 2022 con lo que Dios tiene para mí? Y aquí está el primer elemento. Avanza. Avanzando, dando el primer paso. Y usted dice, ¿eso? Pues le quiero decir sí. Porque gran parte de las cosas que usted ha puesto en su corazón para este nuevo año, si las puso, se van a quedar en su pensamiento. Y si no las puso, es porque no hemos cumplido cosas otros años. Y como ya decimos, ay, ya para qué hago mi lista de propósitos de este año si nunca hago nada, entonces mejor no hago nada. Quiero decirle algo, aprovechemos esta nueva oportunidad, aprovechemos este nuevo año, pero vamos a avanzar. Ahora, ¿qué significa avanzar? Mire lo que digo, doy el primer paso, estoy aquí. ¿Qué significa dar el primer paso? Me muevo, ¿dónde estaba? Allá, pero dar el primer paso es empezar. Dar el primer paso es decir, ok, no va a ser solo algo que escribo en una libreta, que escribo en mi diario. No es algo que solamente que escribo en mi Biblia, que subrayo en mi Biblia. No, voy a avanzar, voy a dar el primer paso. Voy a entrar en el proyecto divino que Dios tiene para mí. Escuche lo que hace Nehemías. Nehemías recibe la carga y recibe la visión de construir las murallas. ¿Era Nehemías constructor? ¿Qué era? Copero. ¿Usted se imagina un copero de constructor? ¿Usted se imagina lo delicada que serían las manos de Nehemías? ¿Le ha dado la mano a un constructor de esos de verdad? Usted siente esa mano, oh, grande, fuerte. ¿Ah? Que uno le dice, uy, hágame suavecito. Porque tienen esa mano fuerte, grande. No era el copero. Él era copero. Pero el Señor le pone en su corazón construir unas murallas. Escuche el versículo 9 del capítulo 2 de Nehemías, si está conmigo. Nehemías capítulo 2, versículo 9. Cuando me presenté a los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería y sus capitanes. ¿Qué está pasando aquí? Él recibió la visión, él planeó y él se fue. ¿A qué? A volver a Jerusalén a construir las murallas. Ahora, ¿qué pasa? Le llegó un retén. Le aparecieron personas preguntándole para dónde va. Y cuando tú lees la escritura, dice, cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas. Ya venía, ¿qué? Preparado.
Si él no hubiera tenido las cartas, que hubiera tenido que decir, ay, mire, me toca devolverme. Pero cualquier proyecto que tú quieras hacer, prepárate. Prepárate. Dice, les entregué las cartas del rey. Las cartas del rey era como el pasaporte, era lo que le daba camino de entrada. Y él llevaba las cartas del rey. Ahora, le voy a decir algo. Cuando usted da el primer paso, el Señor se encarga de hacer otras cositas con usted. El versículo de mi papá preferido, y lo pude ver marcado en su vida. Y el año pasado, cuando parte a la presencia del Señor, lo usamos muchísimo. Y en su mármol que tiene, que no, finalmente nos lo van a entregar dentro de poquito, que está allí en el lugar, o que se va a poner en el lugar donde mi papá está, dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Añadidura. Le quiero decir algo. Su Dios tiene añadiduras para usted en este 2022. Hay algunos que lo creen. ¿Sabe qué son las añadiduras? Son esas cosas que usted no espera y el Señor lo sorprende. Son cuando usted dice, yo voy a hacer esto, pero el Señor dice, no solamente tengo esto, tengo esto. Es que yo fui a comprar unos pan de bonos colombianos en estos días, y cuando llegué había comprado 12, y cuando llegué a la casa tenía 16. Esa fue la añadidura. Se nota la añadidura, ¿no? Esa fue la añadidura. Quiere decir, fui, pagué solamente algo, pero alguien intencionalmente me dio una añadidura. Bueno, te quiero decir que el Señor no te va a dar pan de bonos, pero te va a dar vida, te va a dar poder, te va a dar la fuerza que necesitas para dar los pasos que el Señor tiene y necesitamos para cada uno de nosotros. Ahora, aquí está la añadidura. Además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería y sus capitanes. Él pidió que lo acompañaran la caballería del rey y los capitanes del rey. No, tú lees todo el capítulo 1 de Nehemías y lees el capítulo 2 del 1 al 9 y te vas a dar cuenta que él no pidió caballería, pero el Señor tenía añadiduras. Yo quiero que usted esté seguro de que si usted busca el reino de Dios primero en este 2022, el Señor ofrecerá para usted añadiduras que usted tendrá para bendición. Es completamente bíblico. Ahora, dice avanzar, da el primer paso. Pero hay un segundo elemento: enfrentando la oposición con autoridad. Esta es la mala noticia: vas a tener oposición. ¿Fácil en la vida no hay? Nada. Siempre nos dicen, vaya para Estados Unidos que allá las cosas son fáciles. ¿Usted qué dice? Y le han buscado los árboles donde caen los dólares. Si lo encuentran me llaman. No, no es fácil. No es fácil. Pero vamos a enfrentar ¿qué? Oposición con autoridad. ¿Con la autoridad de quién? De Jesús. Dice que alrededor de el 95% de las empresas que se fundan o que empiezan en el estado de Texas, después de 5 años solamente queda el 5%, y después de 7 no sé cuántas. ¿Por qué? Porque muchos no perseveraron en lo que empezaron. Lo que me encanta de Nehemías es que ¿cuál era el propósito de Nehemías? Construir las murallas. Cuando él está llegando al lugar, mire lo que pasa en el versículo 10. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat y Tobías se disgustaron mucho. 2 nombres, Sanbalat y Tobías. ¿Y qué pasó con ellos? Se disgustaron. ¿Y por qué se disgustaron? Porque ¿cómo así que vienen de otro lado a ayudar a estos israelitas? Está bien lo que está pasando, que venga todo el mundo y agarre lo que quiera. Bueno, te voy a decir algo: cuando tú empieces a caminar en un propósito divino, Satanás se va a enojar contigo.
Satanás va a empezar a poner tropiezos. Satanás va a querer detenerte. Y ahí es donde tú tienes que tener la fortaleza de decir, el Señor me llamó a esto. Cuando tú vas a decir, en este 2022 se acaba, yo no vuelvo a ser un alcohólico, termina completamente esto en mi vida, lo dejo por completo. Yo ahora soy un hijo del Señor y no pensaré por lo que la sensación del alcohol me traiga. Yo pensaré porque me dejaré emborrachar, pero del Espíritu Santo. Le voy a decir algo, inmediatamente se tropieza usted con una botella. Y va a empezar a aparecer cosas. Si usted está diciendo, yo quiero tener una relación de pareja increíble, yo voy a controlar este genio que yo tengo, que no me lo aguanto ni yo mismo. Yo voy a respetar a mi pareja. Inmediatamente usted ora por eso. Ay, algo se machuca, le pega algo, le pasa algo. Y usted inmediatamente va a querer enfurecerse nuevamente. Quiero decirle algo. El Señor nos da el control para con autoridad, dirigida por Él, poder superar cualquier situación. Van a cerrar puertas, pero es que el Señor tiene otras. Va a haber dolor, pero el Señor va a traer consolación. Algunos posiblemente van a partir de nuestro lado, pero el Señor los quiere tener con Él, pero a nosotros nos quiere tener aquí. Vamos a cumplir hasta cuando el Señor nos quiera llamar. Y si tenemos claro ese concepto, entonces las situaciones de lo que pasa a nuestro lado no determinarán si llego o no llego a la visión que Dios me regaló. Lo que te quiero invitar el día de hoy es: reprende con autoridad, con testimonio, con vida, con acción. Demos ese primer paso. No nos la pasemos declarando, porque a veces declaro y no me muevo. No, movámonos en oración. Movámonos en oración. Enfrentemos la oposición con la autoridad del Espíritu Santo en nosotros. Enfrentémosla. El Señor estará contigo. Dígale al del lado, el Señor estará contigo. El Espíritu Santo estará contigo. Su sabiduría estará contigo. El que todo lo puede estará contigo. El Señor le dijo muy claro a Pedro algo. Mire lo que le dije. Mire lo que le dice. Practiquen el dominio propio, 1 de Pedro 5:8. Y manténganse alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Eso escribe, el apóstol Pedro a la iglesia. Hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Oposición. Pero al mismo tiempo, el mismo Señor Jesucristo le dejó algo a Pedro muy claro y le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y yo te quiero recordar el día de hoy que tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. Hay algunos como que se trasnocharon últimamente. Ustedes son la iglesia de Cristo. Y la puerta del Hades no prevalecerá contra ustedes. Se lo voy a decir para que le quede más claro. Las puertas del infierno no los tumbarán a ustedes, porque ustedes son hijos del Señor y están marcados como la iglesia de Cristo Jesús. Me tocó meterles el infierno para que se despierte. ¿Ok? Ahora, note esto. Avanzo dando el primer paso. Enfrento la oposición con autoridad. Número 3, siendo instrumento de unidad. Solo no vas a lograr nada. El Señor no nos hizo para estar solos. Tanto que cuando el hombre estaba solo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y el concepto solo no significa solo pareja, porque si no hubiera dejado solamente las parejas, la familia, la comunidad. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, siendo instrumento de unidad. Llega Nehemías
Y Nehemías empieza a hablar con el pueblo. Vaya conmigo a versículo 17, si usted está ahí en Nehemías capítulo 2. Y mire lo que dice. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Empezó a que cayeran en cuenta de la realidad en que estaban. Jerusalén estaba vuelto nada. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Y después dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Dice, vamos. Dice, anímense. De pronto está en ruinas tus relaciones. De pronto está en ruinas tus finanzas. De pronto está en ruinas tus sueños. De pronto está en ruina tu visión. Qué lindo que el día de hoy alguien se pueda levantar y conozca esa situación y le diga, vamos. Que haya un hombre y una mujer en este lugar que llegue a su casa y diga, vamos a seguir con lo que el Señor ha preparado con nosotros. Vamos, que el Señor nos dio este 2022 para nosotros. El Señor llamó a muchos a su presencia en el 2021, pero usted está aquí. Vamos a vivir lo que Dios tiene planeado y preparado para cada uno de nosotros. Y entonces dice, vamos y reconstruyamos. Se involucra. Y Nehemías, siendo copero, empieza a reconstruir el muro. Llevaban muchos años tratando de reconstruir el muro. No se podía. Pero ahora venía Nehemías, que venía con oración y devoción. Venía con unas características increíbles, traía una pasión en su corazón. Anticipó todo. Y tenía un propósito de reconstruir esas murallas y poner nuevamente a Jerusalén a su punto. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esos elementos el día de hoy. Mire lo último, haga memoria constante de un testimonio personal. Haga memoria constante de lo que Dios tiene para usted. Y ese es el cuarto aspecto hoy. Haga memoria. Haga esa memoria de lo que Dios ha hecho en usted. Cuando yo recuerdo que el mismo poderoso Señor fue el que me trajo hasta aquí, yo voy a decir, pues me va a llevar hasta allá. Siendo un testimonio constante del poder de Dios de mi vida, que ha hecho en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a contar, empezar a recordar que ya me han pasado muchas cosas, que ya he tenido oposición, que ya muchas cosas se han desbaratado. Yo tengo que empezar y decir, yo voy a ir a donde el Señor me quiere llevar. Y lo que ha pasado no me detiene, porque el Señor me regaló días para yo seguir creciendo a Él, encontrando lo que Dios tiene para mí. Versículo 18 dice, entonces les comenté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Mira esto. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Empezó a decirles, y yo les dije al rey, y el rey me dijo que sí. Y después me fui por el camino, y el rey me mandó la guardia. Y después el rey me dijo que podía utilizar los materiales. Y después el rey empezó a hacer esto. Una cosa más otra, más otra. Provisiones que Nehemías no tenía, pero que el rey sí tenía. Te quiero recordar algo hoy. Con esto terminamos. El Señor va a proveer a hombres y mujeres que lo pongan a Él primero. Te lo voy a volver a decir. El Señor va a proveer a esos hogares que se atrevan a poner al Señor primero. No lo escucho. El Señor va a proveer vida, va a proveer gozo, va a proveer paz, va a proveer finanzas, va a proveer relaciones sanas a esos hombres y mujeres que quieran caminar con Él. ¿Hay alguno en este lugar? Si tú crees eso, ponte en pie. Si tú crees en esa provisión de este 2022 directamente del Señor, te voy a decir algo, van a llegar dudas
Y cuando tengas esas dudas, ¿qué hacer? Recuerda lo maravilloso que el Señor ha sido contigo antes. Recuerda cómo el Señor ha sido con otros. Recuerda cómo el Señor fue con el pueblo de Israel, de que a pesar que se separó de él, lo perdonaba y lo sacaba en victoria. Recuerda cómo fue con Pedro, cuando Pedro lo negó, porque de pronto en este 2021 has negado al Señor. Y tú puedes decir, no lo he negado. Sí, cuando yo no lo busco, cuando yo no soy capaz de venir a adorarlo a Él, lo estoy negando, porque hay muchas otras cosas que me importan por encima de buscar su presencia. Cuando no soy capaz de tener un tiempo de intimidad con el Señor, cuando me muevo en mis fuerzas y solamente lo busco y oro cuando lo necesito, lo estoy utilizando no como el Dios creador, lo estoy utilizando como el Dios bombero. Pero Él quiere dirigirte, guiarte, cuidarte, mostrarte el camino, usarte. Pero para eso yo tengo que tener la capacidad de ponerlo realmente a Él primero. Y para ponerlo a Él primero tengo que poner todas esas distracciones a un lado y caminar en busca del que va a proveer para mí en este 2022 vida abundante. Y ese es tu Señor. Le das un aplauso a ese Rey. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.